Un saludo muy especial, soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Siguiendo con la saga de los videos de reflexiones, de protecciones contra el maligno, un tema muy importante es la oración de poder. Es desde las culturas más antiguas, el verbo, el pensamiento, la palabra, lo que hay dentro de nuestro interior, de nuestra mente, es el poder contra las fuerzas del mal, el poder contra el enemigo, el poder contra toda cosa negativa que nos quiera quitar la paz y la tranquilidad. Por eso es importante entender cómo funciona la oración de poder. Primero, el pensamiento. Cuando usted piensa algo con fuerza, su mente tiene un poder físico, un poder que Dios creó para usted. Aquí, cuando Dios decide que vamos a venir a este mundo, nos da en nuestra mente una fuerza material y espiritual, una fuerza psíquica, pero que eso se va desarrollando a través del tiempo también, y la oración, del encuentro, de la conexión con ese ser superior, con la Santísima Trinidad, con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, con nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Señor. El lenguaje, el sonido, desde los tiempos más antiguos y todas las civilizaciones, a través de sonidos, cánticos, oraciones, palabras, trabajan muchas fuerzas espirituales y materiales. La mayoría de conjuros, de rituales de todas las culturas, sumerios, presumerios, babilónicos, chinos, árabes, celtas, africanos, indígenas, el verbo, la palabra, los sonidos, la entonación, tiene una forma especial, el lenguaje, la organización de las palabras, el sentido para hablar, para expresarse. Eso es algo muy importante que debemos de entender para la oración de poder. Y pasamos a las palabras. Las palabras, ciertas palabras tienen un poder especial. Por eso, en todos los rituales de brujería, hechicería, de magia, de exorcismo, de liberación, existe la palabra, el verbo. Y Dios hizo al hombre y dijo tal cosa, y dijo, hágase otro, dice en el Génesis. Y el verbo se encarnó y habitó entre nosotros, dice la Sagrada Escritura. Entonces, el verbo, la palabra, el salir de nosotros, esa fuerza vital que tenemos, ese soplo divino, esa identidad con Dios, nos da una fuerza. El fusionar el pensamiento, el lenguaje y las palabras hacen de que esa oración tenga poder, y tenga un poder que doblegue a las fuerzas del mal y al enemigo. Es importante entender la estructura del Padre Nuestro, que es los apóstoles algunos eran discípulos de Juan del Bautista. Juan del Bautista les enseña a orar, matan a Juan del Bautista y ellos siguen con Jesús, lo releva Jesús a Juan Bautista, y llegan nuevos, y otros que seguían con Juan Bautista le pedían a él que le enseñaran a orar, a comunicarse, el pensamiento, el lenguaje, las palabras, para poderse referir y estar en contacto. Ellos querían tener ese contacto igual que tenía Juan el Bautista, el profeta, y Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios. Querían saber el secreto para encontrarse con Dios y el poder realizar esa comunicación, y que esa comunicación sea asertiva, sea elocuente, sea fuerte, sea poderosa. Y Jesús les enseña el Padre Nuestro, que es una metodología de cómo orar. Darle gracias a Dios, pedir la invocación del Padre, pedir el pan de cada día, el perdonar, el limpiar, el sacar del corazón todo lo que nos contamina, pidiendo que nos libre de todo mal y peligro, y que nos dé la bendición y darle las gracias. Es una estructura que es, bueno, en otro video podremos hablar de cómo Jesús la va desarrollando y cómo los discípulos empiezan a desarrollar su propia metodología y cómo sus propias palabras van uniéndose. Pero hay unas palabras claves que debemos de tener, que es en el nombre de Cristo y la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por los méritos de la infancia de Jesús, por las llagas de Cristo. Son palabras muy poderosas, pero para que tengan ese poder se necesita el pensamiento, el lenguaje y las palabras,
que sea unido, que nazca, que salga del corazón, que sea con esa fuerza divina que Dios nos dio. Repetir por repetir no sirve de nada. Igual en cualquier lenguaje que usted quiera hacer, estas palabras tienen poder, porque hay una fuerza espiritual y psíquica que une con la fuerza espiritual de Dios, y Dios sabe qué palabras estamos utilizando, y la creación sabe que estamos utilizando esas palabras, y se manifiesta y se mueve el universo con esas palabras. Importante para defendernos del maligno: el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, la Santísima Trinidad, el creer que Dios tiene el poder en el cielo y en la tierra, en lo material y en lo espiritual, en lo inmanente y lo trascendente, y vamos a podernos defender, vamos a podernos librar de peligros, podemos librarnos del enemigo, de malas cosas que nos están sucediendo. Jesús le enseña a los apóstoles que si tienen fe como un granito de mostaza, podrán decirle a esta montaña: muévase, y la montaña se moverá. Pero desafortunadamente hablamos, y esas palabras a veces no tienen ese poder, esa fuerza. Pidámosle a Dios que nuestra oración, que nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro lenguaje, nuestras palabras tengan ese poder de sanación, de liberación, de abundancia, de éxito, de que nos abran los caminos, que sean de bendición y no de maldición. Acordémonos que la Sagrada Escritura en el Antiguo y en el Nuevo Testamento hablan mucho de la maldición, de las palabras. Por favor, San Pablo decía que la lengua es una espada de doble filo. Alabemos al Señor, démosle gracias, pidámosle el pan de cada día, que nos libre de los enemigos y que nos bendiga, y que nuestra oración sea poderosa y trascienda el espacio y el tiempo. Dios los bendiga infinitamente y sigamos conectados en la presencia del Señor.